A seguir estudiando en el libro de Efesios y estamos detenidos en el capítulo 4, versículo 11. Estamos viendo durante una serie de estudios, nos hemos detenido ahí para ver los ministerios que Cristo constituye en la Iglesia. Habíamos hablado la semana pasada del apóstol, ser un apóstol. Hoy vamos a hablar del ministerio profético. Entonces vamos a estar hablando pues de los profetas. Hoy no acabaremos hoy, seguramente tendremos que hacer algún otro estudio acerca del ministerio profético. Lo iremos viendo sobre la marcha. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una oración en primer lugar para pedir al Señor su dirección y tenemos este estudio. Oramos y nos preparamos para que el Señor nos hable a ver qué es lo que nos quiere decir. Vamos a orar. Padre, muchas gracias un día más y esta nueva oportunidad que nos brindas de abrir tu palabra, compartir juntos lo que tu palabra trae para nosotros hoy. Queremos disponer nuestras vidas, pedir tu dirección, que la palabra realmente nos hable a cada uno. No buscamos llenar de conocimiento nuestro intelecto, sino escuchar tu voz y recibir lo que tú nos quieras decir. Por eso pedimos tu dirección para que esto no sea una actividad humana ni religiosa, sino que realmente venga de ti y que el Espíritu Santo tome el control y nos guíe y nos enseñe todas las cosas. Háblanos y enséñanos a través de esta epístola a los Efesios lo que cada uno necesitemos oír para seguir siendo edificados y bendecidos. Gracias por mis hermanos que en su fidelidad están ahí perseverando cada día. Sin duda tú los bendices, pero yo también te pido bendición para sus vidas. Gracias, guíanos, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, esta mañana os eché de menos. Como sabéis, no pude estar en el culto en directo aquí en Valls porque tenía un compromiso para ir a predicar a la iglesia de Cunit. La iglesia de Cunit está a unos 40 minutos de aquí en coche y bueno, son unos hermanos muy queridos, es una iglesia hermana con la que tenemos mucha relación y os eché de menos, pero también disfruté con los hermanos allá en Cunit y bueno, no he tenido tiempo de escuchar el culto de aquí de esta mañana, después lo voy a escuchar. Y también os compartí el culto de Cunit en Facebook, lo tenéis, para que si también queréis escuchar lo que se ha hecho en Cunit. Yo he estado predicando acerca de las misiones, porque en la iglesia de Cunit hoy celebraban el Día de las Misiones, y entonces ahí está esa predicación también por si queréis escucharla. Saludo a todos en general y menciono los que han escrito en el chat en directo, como Yoli y Gaby. Buenas noches, Rosario. Buenas, Carmen. Buenas, Juan Bermudo. Hola, Juan. Luz Bañuelas. Buenas noches. José Luis. Buenas noches. Juan Vázquez. Buenas noches. Liliana, David. Buenas noches. Benito. Buenas noches. Paco, Rosario, Tamara. Buenas noches. Bienvenidos. Ana Karina, Beatriz. Bienvenidos a todos. Estamos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Cristo, Él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Vamos a ver hoy lo de los profetas. El último día hablamos de los apóstoles. ¿Existe el ministerio apostólico hoy en día? Eso es lo que estábamos estudiando. ¿Qué dice la Biblia de lo que es ser un apóstol? Entonces vimos dos ideas principales. Por un lado, que había un ministerio de llamado a ser apóstol que daba ese ministerio quedaba cerrado porque los requisitos ya no se pueden cumplir hoy en día, ya que el requisito principal era que hubiesen conocido a Jesús en la carne cuando Cristo estuvo en este mundo y que hubiesen sido testigos de su resurrección. Ahora bien, vimos que en el Nuevo Testamento, al principio de la Iglesia, a algunos otros hermanos también se les habla de el ministerio apostólico. Se les cuenta como apóstoles, pero no de los 12.
Los 12 apóstoles fueron como los pilares de la Iglesia, la máxima autoridad en la Iglesia. Ahora se habla de otros apóstoles, pero como servidores. Hombres que vivían para servir. Dijimos que en el Nuevo Testamento la primera Iglesia aparece en pocos casos y parece que esto se pierde. Deja de haber apóstoles, no se habla más de apóstoles en la Iglesia durante siglos, hasta hace muy pocos años, donde surgen unos nuevos movimientos, nuevas modas en las que nuevamente aparece la figura del apóstol, pero de una forma equivocada en general, porque ahora a los apóstoles se les llama así para darles una posición más elevada que a los simples pastores o a los simples obreros. Entonces estamos contemplando un ministerio apostólico fuera del marco de lo que la Biblia enseñaba. Los ministerios, como estábamos viendo aquí en Efesios 4:3, se entiende que son todos por igual, no hay unos más importantes que otros. No es que si uno es apóstol es mucho más que los otros ministerios, no, ni mucho menos. Vemos que un apóstol era alguien que servía. Posiblemente por ese motivo, por otros, el concepto apóstol se pierde un tanto en esos primeros años, porque se habla de lo que hacía un apóstol y utilizamos otros términos, hablamos de predicadores, hablamos de maestros, hablamos de pastores, hablamos de misioneros, que al final todo eso es lo que hacía un apóstol, porque un apóstol era alguien a quien el Señor llamó con un ministerio especial de servicio, de predicación. Eso es lo que estuvimos viendo el último día. Hoy vamos a hablar del siguiente de los ministerios que se mencionan ahí y que probablemente hoy no nos bastará. Tendremos que dedicar otro día a hablar un poquito más de este ministerio profético. ¿Qué es eso de profetas, que aún nos constituyó profetas? ¿Qué es eso del ministerio profético? ¿Puede haber profetas hoy en día? El oficio de profeta es algo de la antigüedad y hoy en día ya no existen. ¿Es lo mismo un profeta que un don de profecía? Vamos a tratar de ir respondiendo a todas esas preguntas, viendo lo que la palabra de Dios nos dice. Lo primero que quiero aclarar es que en la profesión de profeta, su principal tarea no era estar adivinando el futuro, pronosticar lo que iba a pasar en el futuro, porque muchas veces el profeta se relaciona con eso. Es un concepto que no solo en la iglesia, sino en el mundo, si tú hablas de un profeta, el concepto que uno en su mente piensa en primer lugar es alguien que profetiza, es alguien que anuncia lo que va a ocurrir, adivina el futuro. Y no nos olvidemos que el profeta, su principal tarea era proclamar el mensaje de Dios, la voluntad de Dios a los hombres. El profeta venía y su llamado al pueblo era al arrepentimiento, era un llamado a volverse a Dios, venía con advertencias. Claro, dentro de las advertencias, Dios les hablaba de lo que iba a suceder. Dios les profetizaba. Dios conoce el futuro. Entonces, dentro del mensaje del profeta había anuncios de las cosas que vendrían. El profeta les anunciaba que si no se arrepentían, pagarían las consecuencias. Serían llevados cautivos de parte de sus enemigos. Sus enemigos los derrotarían, los matarían, destruirían sus ciudades. Y esto después se cumplía porque Dios sabe, Dios advierte. Entonces es lo primero que tenemos que tener claro. La tarea principal de un profeta era transmitir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la voluntad de Dios a su pueblo. Y a veces implicaba que en ese mensaje se anunciaban cosas futuras, cosas que ocurrirían. La Biblia está llena de profecía, en el sentido de anunciar lo que va a ocurrir al cabo de un tiempo. Y toda la profecía del Antiguo Testamento se cumplió. Todas las profecías del Nuevo Testamento en parte se han cumplido. Están ahí, estamos en las últimas señales.
y ahí tenemos que estar pues perseverando y estando atentos. Entonces, aclarado esta primera idea, ¿qué es un profeta? Bueno, era alguien que traía el mensaje de Dios al pueblo. Pues vamos a estar ahí viendo enseñanzas en la Biblia de lo que era un profeta y lo que era el ministerio profético y lo que es tener un don de profecía. El libro más antiguo, fuera de la Biblia estoy hablando ahora, el libro más antiguo de administración eclesiástica, que data de la copia más antigua que hay de ese libro, del año 100 después de Cristo, en el mundo judío. Ese libro se le conoce como la Didaye, que es la enseñanza de los 12 apóstoles dentro de y ministrada por los padres de la Iglesia. Y en ese libro se habla de los profetas. Cuando en el libro se habla de los profetas, en ese libro, ya repito, es un libro de instrucciones, de cómo la Iglesia se tiene que conducir, de administración eclesiástica. Y en ese libro, cuando se habla de los profetas, se menciona que un profeta puede disponer del culto como bien le parezca. También se habla de el peligro de los falsos profetas y se plantea el estar atento y vigilar, tener sospechas cuando surgen los falsos profetas en la Iglesia. Una de las indicaciones acerca de los profetas era que un profeta se podía quedar 1 o 2 días en una congregación. Pero mira lo que decía esa enseñanza, que repito, es una enseñanza que provenía de los apóstoles, que se enseñaba dentro del primer siglo de la Iglesia, y se decía que un profeta no era una persona que se afincaba en una iglesia, un profeta era un enviado, alguien que iba de un lugar para otro anunciando el mensaje de Dios. Y el profeta se aceptaba que se podía quedar en un lugar 1 día o 2 días, pero decía la Didaye, ese libro decía, si se queda 3 días en el mismo lugar, decía, es un falso profeta. O sea, imagínate, es una norma muy estricta. También decía ahí, en este libro de administración eclesiástica, si el profeta pide dinero, es un falso profeta. O sea, ahí se daba una guía para saber quién es un verdadero profeta y quién es un falso profeta. ¿Por qué si pide dinero es un falso profeta? Porque, para empezar, un profeta es alguien a quien Dios llamó y envió. Por lo tanto, cuando Dios llamaba a uno de sus profetas y lo enviaba, Dios se hacía cargo de todo. El profeta no tenía necesidad de andar pidiendo dinero porque lo que iba a recibir era lo que Dios le quería dar. A veces los profetas se encontraban con escasez. A veces un profeta podía atravesar una prueba. Pero el profeta tenía que confiar en Dios porque su profesión dependía directamente de Dios. Entonces, esas eran condiciones que un profeta tenía que cumplir e incumplirlas. Esta enseñanza, repito, data del año 100 después de Cristo, dentro de la Iglesia y procedente de los propios apóstoles, decían, cuidado porque se levantan falsos profetas entre nosotros. Y para detectar a un falso profeta es que no es una persona que se establece en un lugar. El profeta es itinerante, va de aquí para allá, a donde Dios le lleva. Si se queda 3 días o más en un lugar, es un falso profeta. Si pide dinero, es un falso profeta. Bueno, no sé yo ante estas condiciones, repito, eso no está en la Biblia, pero eran indicaciones que tienen una lógica bíblica y que están de alguna forma reflejadas en enseñanzas de la Biblia que ya vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando. Si esto es así, pues yo quiero que contemples a los profetas de este tiempo. Y te retaría
a que de todos los profetas de este tiempo que andan por ahí por el mundo profetizando, que me presentes a aquellos que se llaman profetas y que no han pedido dinero y que no se han establecido en un lugar 3 días o más. Es más, valga la redundancia. No que se hayan establecido en un día, 3 días o más, sino cómo se han establecido. ¿Viven humildemente o viven en mansiones? ¿Viven en pobreza, en una vida de austeridad para concentrarse en su misión o viven en derroche, en lujos y en riquezas? ¿Quieres un modelo? Bueno, ya vamos a ir hablando de todo esto, pero ¿quieres un modelo de profeta? Porque los profetas pensamos más en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hubo profetas. ¿Me podéis decir el nombre de algún profeta del Nuevo Testamento? Seguro que algunos hermanos están allá ahí escribiendo rápidamente. Yo voy a ir adelantando. Juan el Bautista. Ese es un profeta del Nuevo Testamento. Y según Jesús, no se levantó un profeta más grande que Juan. ¿Cómo vivía Juan? Estaba establecido en una mansión llena de lujos, de comodidades, de riquezas y pomposidad. No. Vivía en el desierto, predicando, vestía vestiduras que se había hecho con pieles de camello, comía lo que había en el desierto, saltamontes, langostas. Esa era su vida porque había sido llamado a proclamar, a predicar, a preparar el camino del Mesías, de Jesucristo. Entonces, los principios bíblicos nos llevan a eso, a que el profeta vivía con una dependencia total y absoluta de parte de Dios. El profeta confiaba en Dios porque Dios lo había llamado a ejercer en ese ministerio y el profeta cumplía con sus propósitos. Y te aseguro que ser profeta no era fácil en los tiempos bíblicos, porque muchos profetas de Dios, la mayoría, murieron y casi siempre en manos del propio pueblo de Dios. Puede parecer un sinsentido, una paradoja, pero esa es la pura realidad, que el propio pueblo de Dios mataba a los profetas de Dios. Ya te digo, la gran mayoría murieron de una forma violenta, inclusive profetas en la Biblia tan reconocidos como Isaías, por ejemplo, ¿verdad? Los profetas eran ambulantes, eran itinerantes, proclamaban la palabra de Dios, iban de iglesia en iglesia en esos primeros años de la constitución de la iglesia, y en el Antiguo Testamento pues lo mismo, iban de un lugar a otro anunciando lo que el Señor les había dicho que dijesen al pueblo. Hay una similitud entre los profetas en el Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Es un ministerio en común. No es que es distinto entre un testamento y el otro. Entonces, igual que hablamos de los apóstoles, con los profetas pasa exactamente igual. Los apóstoles, ya dijimos, es un ministerio que en la iglesia desaparece, ya no se habla más. Después de esos primeros años de la iglesia, a continuación, no tenemos registros que en la iglesia se hable de apóstoles. Con los profetas pasa exactamente igual. Desaparecen de la historia eclesiástica poco después del primer siglo, ya no se habla de profetas dentro de la iglesia. Eso tiene varias razones. En el caso de los profetas tiene quizás más razonamientos que en el caso de los apóstoles. En el caso de los profetas hay una razón muy importante, y es que la Biblia ya quedó escrita después de ese primer siglo. Se termina de escribir la Biblia. Juan escribe el último libro, Apocalipsis, ya cerca del año 100, y por lo tanto la palabra de Dios está completa. Dice en Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de el Hijo.
Dios, cuando la Biblia todavía no estaba escrita, usaba esta forma para traer su mensaje a los hombres, a través de profetas. Dios les revelaba al profeta lo que el pueblo o lo que los hombres tenían que escuchar. Entonces eso era la profecía, palabra de Dios. Los profetas, cuando ya iremos viendo ejemplos, cuando tú buscas en la Escritura cómo hablaban los profetas, tú lees los libros proféticos y te das cuenta que el profeta tenía una cosa muy clara: lo que él decía no era su palabra, no era su sabiduría, su criterio, sino que era el Señor. Por eso constantemente en los libros proféticos vas a encontrar la expresión el Señor dice, Dios ha hablado, porque esta es la palabra de Dios. El profeta era consciente que su tarea no era venir a aportar de su propio conocimiento o sabiduría, sino estrictamente transmitir el mensaje que Dios quería que los hombres escuchasen. Y el profeta era temeroso de Dios, de no quitar ni añadir nada. La Biblia no estaba escrita, por lo tanto era necesario ese intercesor, ese mediador, ese mensajero de parte de Dios para traer el mensaje de Dios. No era un cualquiera un profeta. Un profeta tenía que tener una llenura del Espíritu Santo. Tenía que ser alguien que reuniese unas características para poder ser utilizado por Dios. Y los profetas tenían una relación íntima con Dios. Dios les hablaba y ellos transmitían al pueblo el mensaje. Bueno, los profetas del Antiguo Testamento nos muestran todo esto. Cuando estudiamos a Isaías, a Jeremías, cuando estudiamos a Daniel, cuando vemos a los diferentes profetas que aparecieron ahí en escena, Moisés es uno de los profetas más significativos, que el mismo Señor dijo, porque a veces el Señor dijo, a mis profetas les hablo en visiones o en sueños, pero no así con mi siervo Moisés, que le hablo cara a cara. Entonces, bueno, eso era necesario. ¿Por qué desaparece el ministerio profético? Bueno, una razón principal es esta, porque la Biblia ya estaba escrita, la Iglesia ya estaba establecida, y la Iglesia ahora, para escuchar la palabra de Dios, no necesita a un profeta, necesita leer y escuchar la Biblia. Porque la Biblia cierra una etapa, un momento que dura hasta el día de hoy. Precisamente, el que hubiese profetas y Dios utilizase esta fórmula antes que la Biblia quedase escrita, engendraba una serie de problemas. El hecho de que un profeta escuchara la voz de Dios y después trajese el mensaje a los hombres, también favorecía que hubiese muchos falsos profetas. Favorecía pues que de pronto se podía levantar alguien por allí que dijese Dios me ha dicho, y fuese mentira, Dios no le había dicho nada. Claro, Dios me ha dicho, ¿quién puede decir es verdad o es mentira? Porque Dios hablaba en secreto, a los profetas les hablaba en privado. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si el profeta realmente es verdad que Dios le ha dicho o se lo está inventando? Ese era el principal peligro por el cual el propósito de Dios no fue que para siempre Él se comunicara con nosotros así, sino que hubo un periodo en el que los propios profetas fueron usados por el Espíritu Santo para estar formando la Biblia, la Escritura, esa biblioteca de 66 libros que nos ha quedado y nosotros llamamos la Biblia. Cuando la Biblia queda escrita, bueno, evidentemente ahora ya nos libramos de ese peligro. El Señor me ha dicho. ¿Cómo sé yo si eso es lo que Dios le dijo o no? ¿Cómo sé si le ha quitado un poco o le ha añadido algo? Ahora la Biblia está escrita. Reconocemos la inspiración divina, que ha sido el Espíritu Santo el que inspiró a los santos hombres para que escribiesen solo lo que Dios quería transmitir. Entonces,
ahora tú vienes a la Escritura y puedes comprobar si lo que dice el predicador es Biblia o no es Biblia. Ahora, si tú quieres encontrar la verdad, la vas a encontrar, porque no está susceptible a interpretaciones privadas, ya que la Biblia fue escrita según la literatura en el idioma original, siguiendo las reglas de ese propio idioma, y nosotros tenemos las herramientas como es la hermenéutica, por ejemplo, la exégesis, para venir a la Biblia y estudiarla teniendo una garantía de que vamos a recibir lo que la Biblia dice, sin manipulación, sin añadir ni quitar nada. Esa es una seguridad porque la Biblia está escrita. Jesús constantemente utilizaba esa expresión, escrito está. Eso es una seguridad, una cosa que ha quedado escrita para falsificarla, y una falsificación que engaña a muchos, tendríamos que destruir todos los escritos antes de mi intención de falsificarla. Y entonces sutilmente meter ahí mis mentiras. Y eso es mucho más difícil, porque además Dios ha preservado su palabra a través de los tiempos para que siempre tuviésemos la seguridad que a pesar de los siglos, a pesar de las copias y de las traducciones, la Biblia siga teniendo la garantía de ser la palabra de Dios para cada uno de nosotros. El profeta es el que habla de parte de Dios a los hombres. Mira un momentito en Éxodo capítulo 7, versículo 1. Éxodo capítulo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Bueno, ¿te das cuenta cómo dice ahí la Escritura? Primero le dice a Moisés, Moisés era profeta y Aarón era profeta. Además de sacerdote, también Aarón. Pero mira lo que le dice a Moisés, yo te he constituido Dios, está en minúscula, para Faraón. ¿Por qué le dice eso? Porque tú dirás todas las cosas que yo te mande, dice en el versículo 2. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón. O sea, Dios se lo decía a Moisés. Y Moisés, como parece que no tenía una facilidad para hablar, se quedaba en un segundo plano a la hora de hablar y era Aarón el que hablaba. Yo te he constituido para que seas mi vocero ante Faraón. Eso es lo que quiere decir ahí. Que tú seas aquel que le diga a Faraón lo que tiene que hacer. Pero no era Moisés, era Dios a través de Moisés. Cuando el pueblo murmuraba contra Moisés, Dios le dijo, no murmuran contra ti, murmuran contra mí, porque yo te he puesto ahí, porque haces lo que yo te digo que hagas. Si hay quejas contra Moisés, en realidad las quejas no son contra el hombre, son contra Dios. Si el pastor en la iglesia está tratando de predicar la palabra y obedecer la palabra y se levantan murmuraciones o quejas contra el pastor, en realidad las quejas están yendo contra Dios. Tenemos que ser cuidadosos, serios, si realmente estamos edificando la iglesia o estamos poniendo trabas, estamos poniendo problemas para que la iglesia no crezca. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 10, Deuteronomio 34, 10, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Eso era un profeta, era alguien a quien Dios escogía y le hablaba de una forma especial para que él a su vez trasladase ese mensaje al pueblo. ¿Por qué desaparece el ministerio profético después del siglo I en la iglesia? Bueno, porque ahora la forma en la que Dios se comunica con los hombres ha cambiado. Ahora Dios ya no necesita decirle en secreto a un hombre lo que éste tiene que traerle a la iglesia, porque Dios ya ha dejado su palabra escrita, que es total, completa y absoluta, y esta palabra es la que le dice a los hombres lo que tienen que saber y escuchar.
Y ahora Dios ha constituido pastores y maestros, hay predicadores, o en un sentido ministerio profético en el sentido de predicación de la palabra, pero no como en el Antiguo Testamento. Dios me ha dicho, no está escrito, la Biblia se estaba escribiendo, no está escrito todavía, y si había una parte escrita, Dios me ha dicho algo que no estaba escrito. Ahora eso ya no se puede hacer. Ahora Dios habla a través de su palabra, siempre. La palabra de Dios es completa, es perfecta. La palabra de Dios es dinámica, es viva. Entonces ahora Dios se comunica a través de este medio. Así lo ha establecido el propio Dios. El hecho de haber profetas, como antes decíamos, generaba ese problema, ese peligro de que surgiesen falsos profetas, porque era difícil discernir aquel que era un falso profeta de un verdadero profeta. Hoy en día podemos saber más fácilmente cuando hay un falso pastor, un falso predicador, un falso maestro. ¿Por qué es más fácil? Porque si yo escucho predicar a uno de estos y están predicando un evangelio diferente a este, como dice la Escritura, aunque sea un ángel del cielo, no le creáis. Es falso. Ahora los lobos se disfrazan de ovejas y sus disfrazas son muy buenos. Pero tú tienes que prestar atención no a la apariencia, porque algunos tendrán apariencia de piedad, sino que tienes que estar atento a lo que dicen. Tienes que escuchar el mensaje. Tienes que conocer la Escritura. Y cuando tú escuchas el mensaje y escuchas que lo que están predicando difiere, se contradice con la Escritura, entra en confrontación con la Biblia, con lo que está escrito, entonces ese que está predicando es un falso. Ahora bien, antes que la Biblia se escribiese, pues era más difícil, porque no había el referente, no teníamos la vara de medir para comprobar. El profeta venía y decía, Dios me ha dicho, y vale, yo tengo que creer si es verdad que Dios le ha dicho o no, pero no tengo un medio de medir si lo que está diciendo realmente viene de Dios o no. Con todo y con eso, Dios dio principios a su pueblo para que pudiesen distinguir a los falsos profetas de los verdaderos. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 al 22. ¿Cómo el pueblo de Dios pudiese saber si este es verdadero profeta o es falso profeta? Porque falsos había muchos. Mira, algunas de las indicaciones que Dios le dio a su pueblo. Deuteronomio 18, versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Queda claro lo que es un profeta? Aquel en el que Dios ponía en su boca las palabras suyas de Dios. Y él se lo transmitía al pueblo para que el pueblo hiciese todo lo que Dios les mandaba que hiciese. Pero fíjate lo que dice en el versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta, o sea, hay una responsabilidad. Si el profeta viene y te habla y tú dices, no, yo no le escucho, no estás ignorando o desobedeciendo al hombre, sino a Dios, porque es Dios el que puso las palabras en su boca. Versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Bueno, esto ya te debería haber sido un freno para que los falsos profetas surgiesen. A veces se banaliza todo lo que tiene que ver con la obra de Dios. Yo veo que en la iglesia en este tiempo algunos administran, hacen y deshacen, toman decisiones, ni siquiera fundamentándose en la Escritura, sino según sus propios criterios. Y de esa forma se banaliza, se rebaja la santidad, la integridad, la seriedad de lo que tenemos en nuestras manos, que es la obra de Dios. Parece como que no pasa nada. Bueno, en el Antiguo Testamento el principio estaba ahí. En el Antiguo Testamento Dios dice, si alguno tiene presunción de hablar en mi nombre,
Si alguno se atreve a decir, el Señor ha dicho, y yo no se lo he dicho, dice ahí, bueno, el que hablare de esa manera o que hablare en el nombre de dioses ajenos, si alguno que dice ser profeta hace eso, morirá. Va a pagar con su vida eso. Recuerda, es un tiempo especial. Es difícil identificar a un verdadero profeta y a un profeta solo por lo que dicen. Entonces Dios se tomaba muy en serio poner orden en esa cuestión. En la iglesia, ya os he dicho antes, las cosas han cambiado un poco, porque ahora la palabra de Dios está escrita y se levantan falsos maestros. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias, sobre todo para los postreros tiempos, de que se levantarán muchos falsos profetas, pastores, maestros, y a muchos engañarán, aun si fuere posible, a los escogidos de Dios. Son tiempos complicados, difíciles, porque para engañar aún a los escogidos, el mensaje tiene que ser muy sutil. Tiene que tener un significado así como muy religioso. Tiene que tener una apariencia como de muy bíblico. O sea, el que escucha para ser engañado tiene que realmente estar siendo convencido. Pero al final la palabra está escrita. Y todos tenemos la obligación y la responsabilidad de comprobar en la palabra si lo que éste está diciendo es verdadero o es falso. En el Antiguo Testamento Dios tenía que intervenir de una forma más directa. En la Iglesia ya no interviene así. Bueno, quizás de la misma manera no, aunque no olvidemos las advertencias que aparecen en la Iglesia. Por ejemplo, tenemos el caso de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, en el que ahí de pronto, creyendo ellos que no tenía más trascendencia el mentir a Pedro. Bueno, ¿y qué va a pasar? Tampoco era una mentira. Vendimos una heredad, nos dieron X dinero y nosotros nos quedamos la mitad y les decimos, todo lo que nos han dado es lo que traemos de ofrenda. No es tampoco una mentira así como muy grave, ¿no? Pero Pedro dijo, no habéis mentido a los hombres sino a Dios. Y tanto el hombre como la mujer, Ananías como Zafira, murieron en ese mismo día, con pocas horas de diferencia el uno del otro, por causa de mentir en la iglesia a los líderes en la iglesia, al Espíritu Santo. Y tú dices, bueno, pero esto fue un caso único. Bueno, quizás no tan único. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de que algunos están sufriendo consecuencias por su actitud de falsedad, de hipocresía, de mentira, de menosprecio a las cosas de Dios. Porque el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, por su actitud de menospreciar las cosas de Dios en la Santa Cena, en la comunión unos con otros, en la palabra, el apóstol Pablo les dice, por lo cual, por no discernir al cuerpo del Señor, por no estar a cuentas con Dios, dice allí, en la iglesia hay muchos enfermos y muchos han muerto, dice el apóstol Pablo. O sea que no era cosa de un hecho aislado, Ananías y Zafira. No. ¿Quién me dice a mí que hoy en día no ocurre, no es posible que algunos hermanos que sufren situaciones en sus vidas de enfermedades, de tribulaciones o aún la propia muerte, como dice Pablo a los Corintios, tengan como motivo el menosprecio a las cosas de Dios, la rebeldía contra Dios, la mentira, el engaño, la falsedad? Eso no quiere decir que todo el que está enfermo o todo el que murió en la iglesia es por castigo. No hablamos de eso. Ni siquiera utilicé la palabra castigo, hablo de consecuencias. El creyente justo también enferma. El creyente fiel a Dios también pasa tribulaciones. Pero si tú estás a cuentas con Dios y te vienen las tribulaciones, estás tranquilo, tienes paz. Ahora, si tú estás mintiendo, si tú estás en hipocresía, si tú estás menospreciando las cosas de Dios y te viene algo malo, entonces tienes que reflexionar, tienes que ver a ver dónde te encuentras. Y si dijeres en tu corazón, estoy en el versículo 21 de Deuteronomio 18, y si dijeres en tu corazón,
¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, ¿cómo puedo saber yo quién es un falso profeta? ¿Cómo lo averiguo? Si el profeta, otra indicación, versículo 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Bueno, ahí tienes otra indicación. ¿Cómo sé yo si este es un verdadero profeta o es un falso profeta? Porque recuerda, la profecía es el mensaje de Dios a los hombres y dentro de ese mensaje está a veces incluido el decir, ocurrirá esto. Si el profeta, el tal, dice ocurrirá esto y no ocurre, es un falso profeta. Quiero que te fijes bien lo que dice ahí. No dice, si dice que ocurrirá esto y no ocurre es que se equivocó. No. Queda descalificado como profeta. O sea, ya no puede. Yo ya no lo voy a considerar más. ¿Me explico? O mejor dicho, se explica la Biblia. O sea, si el profeta dice ocurrirá esto y no ocurre, no es que se equivocó y bueno, ya en otras acertará. No, es que Dios no se equivoca. Y si éste está diciendo Dios me ha dicho y después eso no se cumple, es un mentiroso, Dios no se lo dijo. Aquí el Señor es muy claro. Y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Por lo tanto, es un falso profeta, no tengas temor de él, dice en el versículo. Es un hombre que dice sus palabras. Entonces, son palabras de hombre, no tengas temor. Es un mensaje hueco, vacío. Hoy en día yo he escuchado muchas profecías de apóstoles de este tiempo que no se han cumplido. Después el profeta intenta arreglarlo. Bueno, es que en realidad lo que yo dije tenía el matiz, yo quise decir, no se cumplió porque no sé qué, y se tratan de justificar. Si alguien los confronta, porque en sus iglesias no suele haber confrontación. Como dice Rosario ahí, pero le siguen miles y millones a muchos de ellos. Todos estos ministerios de hoy en día, ministerios apostólicos, proféticos, todo esto, son muy populares. Porque a la gente, no nos engañemos, al final lo que más les gusta, lo que más les atrae, son estas formas supuestamente sobrenaturales y poderosas. Son estas predicaciones que halagan a los oyentes, que les prometen todo lo bueno, toda bendición y toda riqueza. El formato de apóstoles y profetas modernos es un formato que a la carne le gusta. Y de ahí que tienen millones de seguidores. Y esos seguidores no están escudriñando lo que los profetas dicen. No están juzgando a la luz de la Escritura lo que ellos hablan. Simplemente lo reciben. Y si se equivocan, no pasa nada. Siguen adelante justificándoles incluso. En YouTube o en algún medio en Internet, como lo bueno es que todo se queda grabado, tú puedes mirar vídeos de años atrás de algunos de los profetas de este tiempo anunciando y profetizando cosas. Y puedes comprobar, porque están grabados de hace años, puedes comprobar si se cumplieron o no se cumplieron las cosas que dijeron. Si uno de ellos dijo, ocurrirá esto, y lo dicen así, con mucha solemnidad, el Señor dice, vienen tiempos en los que haré y desharé y no sé qué pasará y no sé qué ocurrirá. Yo he oído profetizar hasta la Tercera Guerra Mundial. Yo he oído profetizar catástrofes naturales, caídas de meteoritos y cosas así, por profetas que siguen ejerciendo como profetas a pesar de que lo que dijeron no se cumplió. Unas de las fechas muy propicias para profetizar cosas es
cuando estamos terminando un año y comenzando un año nuevo. Ahí los profetas de Dios, lo digo así con ironía, de este tiempo, van a lanzar las profecías para el próximo año. En el mundo también ocurre eso. Es interesante o curioso de que también los adivinos de este mundo, los agoreros, los que practican la adivinación, la magia y todo esto, también hacen sus predicciones para el siguiente año. Y como pasa con los falsos profetas, la gran mayoría de esas predicciones no se cumplen. Algunos se sorprenden porque dicen, mira, este profeta dijo esto y se ha cumplido. Pero Dios no dijo, si de todas las cosas que diga se cumple alguna, creedle. No, dijo, si de lo que dice algo no se cumple, no le creáis, es un falso profeta, porque yo no he hablado. Dios no se equivoca. Si Dios a mí me revela algo que yo os transmito a vosotros, si me lo reveló Dios, te aseguro que se cumplirá. Porque Dios lo sabe todo y Dios no miente. Si Dios te dice esto ocurrirá, ten por seguro que ocurrirá. Si yo digo el Señor me ha dicho ocurrirá esto y no ocurre, eso no viene de Dios, porque Dios no falla, Dios no se equivoca. Si Dios lo dice, se cumple. Si uno anuncia 10 cosas y 5 no se cumplen y 5 sí se cumplen, ¿qué harás? ¿Le creerás como profeta o no? Mira, si dijo 10 cosas y una no se cumple, aunque las otras 9 acierte, es un falso profeta, según la Biblia. Y yo me atrevería a decir que bajo este principio que establece aquí Deuteronomio, me atrevería a decir que, bueno, no quiero decir el 100%, pero me atrevo a decir, por lo que yo he visto, que la gran mayoría de profetas de este tiempo quedan incapacitados como profetas, porque han dicho muchas cosas y muchas no se han cumplido. Así que prefiero considerar lo que la Biblia dice a las explicaciones que ellos den o lo que sea que quieran decir los que les siguen. Si el profeta dice algo y no se cumple, es un falso profeta. Y entonces, ¿cómo se explica que digan algunas cosas y aunque alguna no se cumpla, hay otras que sí se cumplen? ¿Cómo explicamos eso? Mira, tenemos que ser sabios. Tú tienes que ser sabio para no ser engañado. Yo a veces, hablando, dando estudios, muchas veces os he dicho, y va a ocurrir esto, y os digo, y no es profecía, os digo, para aclarar. Simplemente os estoy diciendo algo que es obvio que va a ocurrir. Si yo ahora, por ejemplo, os digo, hermanos, Dios me ha dicho, estoy suponiendo, no, Dios no me ha dicho así en ese término nada. Dios me habla a través de su palabra y es lo que yo os intento transmitir. Pero si yo, por ejemplo, ahora viniese en una actitud de montar mi espectáculo, de ponerme trascendente, hablo en un tono, me expreso con un dramatismo, o sea, tengo que ser en parte un buen actor para meterme en el papel de profeta, ¿vale? Y yo vengo y os digo, el Señor me ha dicho, el Señor me ha revelado, diles a mi pueblo que vienen tiempos difíciles. Vienen en los próximos meses dificultades económicas. Vienen en los próximos meses, vienen catástrofes naturales. Va a haber huracanes, va a haber terremotos en diferentes lugares, va a haber... Lo que yo estoy diciendo, probablemente, yo te aseguraría que en un 90% se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es previsible. Porque es normal que eso ocurra. Estamos en esa dinámica de que esas cosas ocurran. Son cosas que se pueden predecir por lo que estamos viviendo hoy, las consecuencias de lo que hoy vivimos. Yo sé que mañana es muy posible que ocurra esto. Entonces, yo no estoy profetizando nada. Yo estoy lo que por la observación, por el panorama político, climático, económico, etcétera, pues yo estoy considerando y sé
que lo que nos espera va a tener que ver con esto, con esto, con esto. Pero la gente se deja engañar muy fácilmente. Y aunque el profeta esté diciendo 100 cosas y 90 no se cumplen, la gente se fija en lo que sí que parece que acertó y se sorprenden. ¡Ay! Me acuerdo de aquel profeta que dijo que iba a ocurrir y mira, ha ocurrido tal como él dijo. En el mundo pasa eso. Ahí tienes las cuartetas que escribió Nostradamus, un montón. Escribió un montón de profecías. Y del montón que escribió, ahí está, literatura fantástica. No se cumple nada. Pero de pronto, en medio de decenas de profecías que no se han cumplido, de pronto ahí ponía que los gigantes caerán y no sé qué ocurrirá. Y un montón de gente dicen, eso son las Torres Gemelas. Los gigantes caerán. Estaba profetizando la caída de las Torres Gemelas. Wow, y se maravillan y se sorprenden y todo el mundo habla de Nostradamus. Pero, a ver, ¿cómo la gente se deja engañar tan fácilmente? ¿Cómo? Es como que les gusta engañarse a sí mismos. Si un profeta está diciendo ahí centenares de cosas y de pronto la interpretación, yo relaciono esto con esto y digo, ha acertado, ¿qué pasa con todo lo que no acertó? Es que al final, por simple lógica o por simple casualidad, si yo, preveyendo cosas que pueden decir, digo muchas cosas, anuncio muchas cosas, profetizo muchas cosas, algunas las tengo que acertar. Es como si yo cada semana os profetizo en qué número va a acabar la lotería del sorteo de esta semana. Pues tengo ¿qué número acabará? Tengo un porcentaje. Entre 0 y 9 tengo un 10% de acertar. Entonces, si yo durante todo el año os estoy profetizando, en la lotería de esta semana el número premiado acabará en 5, por decir algo. Y fallo una semana y fallo otra, algunas semanas voy a acertar. Y la gente parece que no se fijan en las veces que se equivocó. Se fijan cuando acierta. Dijo que iba a ocurrir y ha acertado. La gente ve profecías hasta en cosas absurdas. Había por ahí un pulpo, no sé dónde, en una pecera, en un bar, que acertaba el equipo de fútbol que iba a ganar. El del bar se lo ingenió bien. Ponía ahí, no sé qué es lo que les metía ahí, con los colores de un equipo, con los colores del otro, y el pulpo al objeto, no sé lo que era, que acudía primero, ese es el equipo que ganará. El pulpo fallaba muchas veces, pero la gente no se quedaba con las veces que fallaba, sino con las que acertaba. Pero es pura estadística. Es al 50%. Muchas veces va a acertar, igual que otras va a equivocarse. Y la gente, en su superstición, se dejan engañar. El pulpo Paul, dice Rosario, pues no me acuerdo cómo se llamaba, pero será ese. La gente se dejan engañar fácilmente. Ahí salen todos los adivinos de turno prediciendo lo que pasará en este año. En este año morirá una persona muy famosa, influyente, y en este año la economía, no sé qué ocurrirá, y habrá un conflicto, una guerra en Oriente Medio. Mira, yo te hago una lista de 100 predicciones para el año que viene y te aseguro que casi que la mitad, seguro, o más, las acierto. Pero no son profecías. Es porque yo estoy al tanto de las noticias, yo sé lo que ocurre en el mundo y es fácil predecir cosas que pueden ocurrir. Además, el profeta que quiere engañar utiliza un lenguaje muy abierto, intenta no ser demasiado específico y concreto para evitar precisamente el error. Si yo profetizo que la situación económica para el próximo año va a ser difícil, te aseguro que voy a acertar, porque es que consecuencia de la crisis del COVID-19, toda la destrucción de empleo,
toda la situación económica en la que estamos viviendo, etcétera, etcétera, la falta de adquisición por los ciudadanos, etcétera, 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 va a provocar alguna forma de crisis económica. Y si yo hablo en estos términos, acierto seguro. Ahora, si yo quiero especificar mucho, ahí es donde cuanto más especifique, más seguro estoy de que me voy a equivocar. Y los profetas y los adivinos falsos de este tiempo son listos, porque tratan de engañarte en el sentido de que tú los veas como que han acertado. Y eso pues les favorece, ¿verdad? Eso es lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Si el profeta dice algo y no se cumple, es un falso profeta. Me acuerdo que antes de Internet, los profetas de este tiempo se valían de otros medios para difundir sus mensajes y sus profecías. Uno de esos medios era pues a través de escritos, de periódicos cristianos o de cartas. Me acuerdo que a nuestra iglesia de tanto en tanto venía una carta en la que estaba redactado por el profeta, o me acuerdo de una profetisa. La profetisa, no sé qué, estaba profetizando, creo que era el año por ahí 2000, finales de los 90 o principios del 2000, no me acuerdo. Pero venía una carta con una profecía de esta profetisa. Hermanos, tenéis que estar listos porque este año que está por comenzar viene una guerra tremenda sobre el mundo. Vienen y te presentaba un panorama catastrófico. Bueno, yo leí la carta y pensé, vaya, esto no viene de Dios, porque se nota, se percibe. No hay Biblia, es Dios me ha dicho. Es todo particular. Claro, ¿quién puede negar lo que supuestamente Dios te ha dicho en secreto si no había testigos? Por eso Dios nos dejó su palabra. Pasó aquel año y no fue distinto a otros. En el mundo siguió habiendo conflictos, siguió habiendo guerras, siguió habiendo terrorismo y siguió muriendo la gente. Pero después los seguidores y la profetisa pues pretendieron reclamar que habían acertado en su profecía. ¿Por qué? Porque en el mundo siguió habiendo guerras, siguió habiendo conflictos armados y siguió muriendo gente. Pero eso es lo que ocurre cada año, yo no necesito profetizarte eso. Prácticamente, constantemente, permanentemente, en el mundo hay entre 15 y 20 conflictos armados, siempre. Siempre hay guerras en el mundo. Entonces, eso es la normalidad de este mundo. Si yo te profetizo que eso va a ocurrir el año que viene, eso no es profecía, es previsión. O sea, eso es lo que va a ocurrir. La carta que anunciaba la profecía hablaba de algo excepcional y eso no se cumplió. Así que estos son falsos profetas. Eso ocurre dentro de las iglesias evangélicas. Eso es una señal de muchos movimientos, sectas que han surgido del cristianismo y que precisamente, curiosamente, se caracterizaron por profecías. Estoy hablando de movimientos como Testigos de Jehová, Adventistas del Séptimo Día, etc. Estos movimientos han fundamentado la fundación de su nueva religión y el transcurso de su nueva religión lo han fundamentado sobre una historia de profecías fallidas. Los Testigos de Jehová. El fundador Russell, año 1800 y pico, no recuerdo el año exactamente. Una de las características de los llamados Testigos de Jehová, sobre todo en los primeros años, fue profetizar en diferentes ocasiones el fin del mundo, la venida de Cristo y los profetas. Y lo hizo Russell, y lo hizo North, y lo hicieron los principales líderes que fueron sucediéndose los unos a los otros.
pusieron fechas. La primera fecha que profetizaba la destrucción del mundo y la venida de Cristo creo que fue allí por el año 1914, por ahí fue, creo. Si no recuerdo mal, estoy hablando ahora de memoria. Pasó esa fecha y no sucedió nada. Rectificaron. Cometimos algún error, no era exactamente... Y anunciaron otra fecha. Y tampoco se cumplió. La segunda fecha la pusieron para 1925, por ahí creo recordar. Que de hecho, después en el 1930 y tantos volvieron a anunciarlo. Cada vez que no se cumplía lo que habían dicho, daban una explicación. Si tuviésemos que ser fieles a la Escritura, ese movimiento es falso, porque han dicho que Dios les dijo que iba a ocurrir y no ha ocurrido. Así que son falsos profetas. Siempre daban una explicación. Es que interpretamos mal una fecha porque nos equivocamos al... ¿Y qué me garantiza que la próxima profecía que hagas ya no te volverás a equivocar? En una de las ocasiones, era Nord, era uno de el segundo, el tercer líder que surge los Testigos de Jehová, anunciaron para una fecha determinada, anunciaban todo, el día, todo, el día, el mes, el año, y precisamente promovió que los Testigos de Jehová construyeron un palacio para acoger a Cristo y los profetas que venían, previo ya a la destrucción del mundo y todo lo que ellos enseñan, ¿no? Llegó la fecha y no ocurrió nada. No vino ni Cristo ni los profetas. En el palacio que construyeron se quedó a vivir él. Claro, ya que está construido no lo vamos a desperdiciar, ¿no? Pues ya vivo yo. ¿Y qué explicaron para justificar el error? Muy fácil. En este caso dijeron, sí que se ha cumplido. Cristo ha venido, solo que no le hemos visto. Está entre nosotros, pero de forma invisible. ¡Ah, míralo, qué listo! Ahora a ver quién demuestra lo contrario, ¿verdad? A ver quién dice, no, eso es mentira. ¿Cómo que mentira? Demuéstramelo, que Cristo no vino y que no está invisible entre nosotros. Claro, es muy fácil siempre dar una explicación. Pero en ese caso hubo grandes decepciones dentro de los Testigos de Jehová porque la gente es muy ilusa y se cree lo que dicen sus líderes. Y en este caso muchos lo creyeron. Si yo os digo, Cristo viene el mes que viene y os doy el día, y me creéis de verdad, de corazón, viviríais este mes de una forma distinta, como pasó en el caso de los Testigos de Jehová. En esa época, en esas fechas, muchos dejaron sus empleos, abandonaron sus trabajos, descuidaron sus responsabilidades, estudiantes abandonaron su carrera, dejaron de estudiar, algunos incluso se despojaron de propiedades porque ya no las iban a necesitar y de esa forma aprovechaban el dinero en invertir en esos últimos días que iban a vivir en la tierra. Y cuando Cristo no vino y el mundo no se terminó, muchos vieron cómo habían perdido empleos, cómo habían perdido responsabilidades, cómo se habían arruinado. La culpa del profeta que los engañó, la culpa de ellos de creerlos. Porque cierto que el profeta tiene su culpa. Pero, hermanos, no te creas cualquier cosa que te digan. Tienes que tener un fundamento. Oh, es que mi pastor, es que el profeta, es que yo sigo a este profeta y es un hombre de Dios y lo que él dice y es tan... Tenemos la verdad absoluta, es la palabra de Dios. Esta es la vara de medir para comprobar todo lo otro. ¿Cómo sé yo dónde está la verdad? La Biblia es la verdad. Considera todo lo que oigas a la luz de la Escritura. ¿Qué hora es ahora? En mi reloj marca las 22:12 del domingo 23 de mayo. Vale, ¿y los segundos? Si yo te digo las 22:12 y 38 segundos, realmente esa es la hora exacta. Porque en tu reloj en lugar de 38 segundos igual ponía 27 y en otro reloj ponía 14 y en otro reloj
Si necesitásemos saber la milésima de segundo exacta, ¿qué referencia tomamos? ¿Cómo sé yo el segundo exacto en el que vivimos? La milésima de segundo exacta en la que estamos. Bueno, pues me tendría que ir a París, a un lugar donde hay un reloj atómico, que es el que determina la hora exacta en la que vivimos. Entonces yo sincronizo mi reloj con ese y sé que vivo en la milésima de segundo exacta. ¿Cómo sé yo que estoy en la verdad? Tengo que venir a la Escritura, sincronizar mi verdad, mi vida con la verdad de la Escritura, y entonces yo sabré que estoy en la verdad. Porque esta es la referencia. La Biblia es la última palabra, es la verdad absoluta, porque viene de Dios. Y Dios no se equivoca, Dios no miente, Dios no comete errores. En el Antiguo Testamento podían surgir falsos profetas, aún dentro del propio pueblo de Dios. Y el profeta, como hemos dicho, solo podía hablar la palabra que Dios le dijere. No podía decir lo que él pensaba. Él tenía sus propias ideas, sus propios criterios. Por ejemplo, Jonás recibe la palabra de Dios. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y predícales el arrepentimiento. Adviérteles que si no se arrepienten, mi juicio caerá sobre ellos y será destruido. Será destruida toda la ciudad. Ahora bien, Jonás tiene un problema. Como buen judío, odia a los gentiles. El pueblo judío pensó que tenían la exclusiva de tener a Dios como Dios. Todos los demás pueblos son escoria, basura. Nosotros somos los mejores, los escogidos. No entendieron que Israel es un canal de bendición para que todas las naciones puedan ser salvas y bendecidas. Entonces Jonás, como un judío metido en su papel, él sabe que lo que Dios dice siempre es la verdad. Así que él sabe que si Dios ha dicho, dile a los de Nínive que se arrepientan, yo los perdonaré. Él sabe que si se arrepienten los va a perdonar. Y Jonás no quiere aceptar eso. Él dice, no les predico, porque si les predico se arrepentirán. Pueden arrepentirse y entonces Dios los va a perdonar y yo no quiero que ocurra eso. Él tiene su propio criterio, tiene su propia opinión. En este caso, Jonás no va y les predica una mentira o usa la palabra que Dios le dio y la modifica a su parecer y les dice verdades a medias. Dios me ha dicho que va a venir un juicio sobre vosotros, punto, no dice nada más. Estaría profetizando falsamente porque Dios no es lo que le dijo. Dios le dijo, diles que si no se arrepienten serán destruidos. Entonces el profeta podía faltar a su fidelidad a Dios y podía hablar él lo que él pensaba en lugar de decir estrictamente lo que Dios le había dicho que dijese. ¿Por qué en el caso de Jonás huye? Porque él podía haber ido a Nínive y haberles dado un mensaje falso. ¿Sabes por qué? Porque como él mismo va a confesar posteriormente en el barco, cuando se desata la tempestad y todos están clamando a sus dioses buscando el por qué nos está pasando esto, y Jonás está en la bodega escondido allí durmiendo y le reclaman, oye, ¿por qué no clamas a tu Dios? Jonás entonces se asincera, confiesa y habla de su Dios y les presenta a su Dios verdadero y les dice, lo que está pasando es por mi culpa, porque yo que conozco a Dios y sé que Él no pasa las cosas por alto, yo sé que si voy a Nínive y predico mal o predico bien, va a pasar esto, va a pasar aquello, así que yo decidí huir de su presencia. Ignorante Jonás, necio Jonás, ¿cómo piensas que podrías huir de su presencia? Tú eres profeta, tú sabes que eso es imposible.
Pero bueno, a veces los hombres nos comportamos locamente y lógicamente. Pero Jonás no va y miente porque él sabe. Ahí lo dice, lo hemos leído. Si habla lo que yo no le he dicho que hable, el tal profeta morirá. Así de claro. Así que el que conocía realmente a Dios y tenía un verdadero ministerio profético, se iba a cuidar muy mucho de no añadir o quitar algo al mensaje que Dios le había dicho que dijese. Dios tenía que ser firme y tajante en estos términos, porque si no, habría sido un desastre. Cada profeta habría añadido o habría quitado, habría moldeado el mensaje a su criterio, porque todos tenemos nuestro propio criterio. Yo tengo mis propias ideas, mis propios conceptos, yo tengo mis gustos y yo a veces considero el panorama mundial, yo puedo pensar de una forma, puedo pensar de otra, pero cuando yo me pongo aquí ante este medio y os comparto un estudio bíblico, hermanos, delante de Dios yo intento ser lo más temeroso posible, ser lo más consecuente y lo más serio posible, medir, intentar medir. A veces es fácil que te equivoques. Si estoy dando mensaje y enseñando 500 horas al año, no me pidas que no cometa ni un error. A veces hay lapsus y puedes decir algo equivocado. Y os agradezco por vuestra comprensión, porque cuando tú conoces a quien está predicando, detectas si ha hecho algo con intención o simplemente se equivocó, ¿verdad? Entonces yo agradezco vuestra comprensión si me equivoco alguna vez. Pero tengo temor de Dios. Yo conscientemente no puedo venir a engañaros. No. Conozco a Dios. Sé lo que su palabra dice. ¿Cómo vivo yo luego si soy consciente de que os estoy engañando? Que yo sé que la Biblia dice, pero lo voy a maquillar, lo voy a desfigurar y os voy a dar un mensaje distinto por alguna motivación, por algo que me convenga, para engañaros y sacar partido. Eso lo hace alguien que no conoce a Dios y que su vanagloria y su ego y su avaricia es tanta que ni se plantea las consecuencias que pueda tener su manipulación y engaño. Jonás, como profeta, y otros profetas no darían un mensaje mentiroso, no, porque sabían que Dios es Dios y no le podemos engañar. Y Él sabe todo. Y no solo lo sabe, conoce las intenciones de nuestro corazón. Solo podía hablar la palabra que Dios le dijese. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba obligado a obedecer lo que el profeta decía. Por eso, su mensaje tenía que ser estrictamente el mensaje de Dios. Porque el pueblo, si desobedecían al profeta, pagarían el castigo. Lo que el profeta dijese era palabra de Dios. Desobedecer eso tenía consecuencias nefastas. Esa es la autoridad que Dios delegó. Hoy esa autoridad la tiene la Biblia. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Si tú estás ahí escuchando ahora o estás escuchando a un predicador por internet o estás en una iglesia, en un local escuchando a alguien predicar, tienes que escuchar lo que esa persona dice y tener el discernimiento de que si lo que está diciendo es Biblia o no es Biblia. Si yo os estoy diciendo, mira, la palabra de Dios dice, y yo te digo lo que dice la Biblia, entonces no soy yo quien te está hablando la Biblia. Yo solamente soy el expositor, soy el transmisor, soy la herramienta. El Espíritu Santo coge su palabra, me usa a mí, usa mi boca para que yo te la diga a ti. Y dentro de mis explicaciones, yo tengo que ser cuidadoso para no intentar meter mis criterios, porque entonces tú podías decir, bueno, pero ese es tu punto de vista, tú lo entiendes así. Y entraríamos en un debate sin fin, porque ¿quién tiene razón? Si yo te hablo de mis opiniones y tú me hablas de las tuyas, mira, tanto unas como las otras son legítimas, son respetables, pero ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad?
Contra gustos no hay nada escrito. A ti te gusta una cosa, a mí me gusta otra. Tú tienes una ideología política, yo tengo otra. A ti te gusta este deporte, a mí me gusta el otro. Tú crees que esto es lo mejor, yo creo que lo mejor es otra cosa. ¿Y qué hacemos? Pues jamás nos pondremos de acuerdo. Pero en las cosas de Dios, aquí no importan mis opiniones ni mis criterios. Yo tengo que venir, y es mi misión, escarbar en la Biblia, en lo profundo, y ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Y como está escrito, tú tienes la responsabilidad y la libertad de decir, Víctor, ahí te has equivocado porque has dicho esto y la Biblia dice otra cosa. Si yo soy un verdadero hijo de Dios, y es verdad lo que estás diciendo, entonces no me va a quedar otra que rectificar y decir, pues tienes razón, me he equivocado. Lo que dije es contrario a lo que dice la Biblia. El Hijo de Dios no tiene problema en humillarse y rectificar y decir, pues sí, es cierto, me equivoqué, la Biblia dice esto. Y tenemos reglas para interpretar la Biblia correctamente, tenemos la unidad de la Iglesia, tenemos a maestros y teólogos y argumentos para considerar todo y ver realmente lo que la Biblia dice o lo que no dice, porque está escrito. La consecuencia de rechazar el mensaje que el profeta está diciendo, porque recuerda, no es palabra de hombre, no son opiniones del líder religioso, sino lo que el profeta decía venía de Dios. Hoy, lo que la palabra de Dios dice viene de Dios. La consecuencia de rechazar eso era grave. Mira en Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Las consecuencias de la desobediencia son muy serias. Aquí se nos dan más indicaciones para detectar falsos profetas y cómo actuar. Puede ser, aquí se contempla que el profeta anuncie algo y se cumpla. Antes ya la palabra nos hizo considerar, si el profeta dice algo y no se cumple, es un falso profeta. Ahora bien, aunque diga algo y se cumpla, tienes que considerar más cosas. Y una de las cosas que tienes que considerar es el mensaje. Ya tenemos una base. La Torá ya estaba escrita. El Pentateuco, los 5 libros de Moisés. ¿Qué dice ahí en el Pentateuco? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los adorarás. Eso es palabra de Dios. Ahora, si viene un profeta y dice, vamos, y mira, ocurrirá esto, y va y ocurre, y después te dice, vamos y adoremos a estos dioses, estos son nuestros verdaderos dioses, entonces, aunque se haya cumplido la profecía, aunque éste haya podido hacer grandes señales y prodigios, no le creas, porque su enseñanza contradice a lo que Dios ya dijo. Dios no se contradice. Dios no te dice hoy una cosa y mañana te dice otra. Dios no cambia, no muda, no evoluciona, no cambia en su forma de pensar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, si Dios dijo esto y está escrito, y viene otro y te dice algo distinto, éste está mintiendo, porque Dios jamás se contradeciría a sí mismo. Es que Dios me ha revelado. No te puedo creer porque estás contradiciendo lo que Dios ya dijo. De ahí que la profecía en este tiempo, si un profeta dice, o si alguien en la iglesia se levanta y dice, el Señor ha dicho, tienes que ser muy cuidadoso. Primero,
cuestionamos, estamos ahí planteando, es posible que esto ocurra, que haya profecía, que haya profetas, pero en cualquier caso escucha lo que se dice, y si contradice en algo a lo que la palabra de Dios ya dijo, no le creas, deséchalo, no tengas temor de él, como dijo ahí el Señor. Y el tal profeta o soñador de sueños, dice ahí, ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Es una consecuencia muy seria. Si mientes, si manipulas, bueno, el propio Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, no han cambiado las cosas. Cualquiera que sea de tropiezo a uno de estos mis pequeños, más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse a lo profundo del mar. Son serias las consecuencias para el que intenta engañar al pueblo de Dios, a la Iglesia, manipulando la Biblia y diciendo cosas que Dios no ha dicho. Hermanos, como dijimos antes, es un tema extenso, es largo y no lo agotamos hoy, así que vamos a emplazar para el próximo día que volvamos a Efesios para seguir hablando de los profetas y del ministerio profético. Y eso será otro día, porque hoy ya tenemos que terminar, se nos ha hecho la hora, así que no me quiero alargar ni un minuto más y me despido ya de vosotros. Queridos hermanos, espero que este domingo hayáis disfrutado de todo, la palabra de Dios en el culto de esta mañana, la alabanza, ahora otra vez con el estudio bíblico. Que Dios sea vuestro reposo, que Dios esté bendiciéndoos, que os dé sabiduría para saber vivir y comportaros delante de Él y ser parte de la iglesia en la que Él nos ha puesto, porque los tiempos son malos, Satanás es astuto, se disfraza como ángel de luz a veces, intenta engañarnos, pero ahí hay el remanente de Dios y vosotros seguro que sois parte porque buscáis la verdad de Dios a cada instante y tenéis hambre por su palabra. Así que, queridos hermanos, nos despedimos y nos emplazamos ya para mañana. Mañana lunes, 24 de mayo, si Dios nos lo permite, a las 8 de la tarde nos vemos otra vez. Tendremos una cita para abrir la Biblia y seguir estudiando su palabra. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide. Muchas bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.